también a Antares Vázquez Alatorre, senadora de Morena, senadora federal por Guanajuato. Senadora, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Buenas noches, Vicente, muy bien. Afortunadamente aquí muy contenta de acompañarte nuevamente. Muchas gracias. ¿Cómo ve? ¿Cuál es su balance? ¿Cuál es su reflexión sobre la jornada de ayer? Pues mira, es nuestra primera incursión en un ejercicio de democracia participativa. Es así a nivel nacional. Es la primera vez que el pueblo es consultado y no existe realmente una cultura a nivel nacional para hacerlo. Y además sonaron ahí mucho estos limitadísimos a decir que la ley no se consulta. No estábamos consultando una ley. Y es muy claro que vivimos en el país de la impunidad. Y se estaba haciendo una consulta de algún asunto importante. Un asunto importante que tiene que ver con evitar que aquellos que son culpables de los crímenes del pasado, exfuncionarios corruptos, se digan que son chivos expiatorios y que son perseguidos políticos, como ya lo han intentado algunos, ¿no? Como el gobernador de Tamaulipas. Esto sirve para legitimar las acciones legales, que no se han dado del todo, además. ¿Cuándo? Salinas de Gortari tiene muchos años en la impunidad. Cedillo, Fox, imagínate nada más. Han dicho muchas falacias, muchas tonterías, como que esos 500 millones debieron emplearse en la compra de medicinas. A ver, son bolsas diferentes. La compra de las medicinas está garantizada. Hay una partida específica para eso y ya. Y además está resuelto ya. Está en proceso ya de la distribución de los medicamentos. Estos 500 millones de pesos son parte de los más de 19,000 millones que recibió el INE para 2021. Entonces, a estos de la derecha les preocupan los 500 millones, pero no los 19,000 millones que recibe el INE anualmente, ¿sí? De esos 19,000 millones les dieron su tajada, que es superior, ¿eh? El PAN recibe mucho más dinero que los 500 millones. Y entonces les ofende gravemente que ese recurso se utilice en consultarle al pueblo. Todo lo que sea para el pueblo es mal visto por los conservadores, ¿no? Entonces, ese es el terrible asunto que ellos no entienden y que por eso tratan en todo momento de denostar, de lastimar, de generar una imagen negativa. Pero más allá de todo eso, Vicente, el 97% de los más de 7 millones de personas del 7% de personas que participaron, resulta que votaron por el sí. Entonces, es una clara señal, es una muy clara señal de lo que el pueblo de México quiere. Las encuestas de las que ellos hablan normalmente, o sus marchas de frena, o todas esas son muy inferiores. Son a veces 100 gentes y se sienten ya todo el pueblo de México protestando. Cuando aquí hay cuántos millones de mexicanos, mexicanas, que expresamos nuestra voluntad por el sí. Entonces, es un primer ejercicio. A mí no me desalienta el resultado y por supuesto que no creo que sea un fracaso, porque mira, fue contra viento y marea, Vicente. Primero, no querían. Se pone a unos cuantos, bueno, unas semanas después de una elección, cuando la gente está agotada de este tema electoral de elecciones, de acudir a las urnas, que genera confusión, además, entre muchas personas. Cuando no hubo publicidad, porque acuérdate, perdón, a Morena le pusieron un tapabocas, al presidente también, a nosotros, senadores, senadoras, diputados, diputadas. Luego nos liberan, nos dicen que sí podemos, y luego que siempre no. Es esto, pero ellos tampoco difundieron la consulta popular, tampoco le explicaron a la gente. Se supone que el INE, su tarea es la promoción de la democracia, y no lo hizo. Pusieron casillas lejanas, aglomeraron a gente, incluso los hicieron trasladarse a municipios diferentes a los que son de su residencia, en situaciones en que la gente tiene una gran vulnerabilidad, ni siquiera hay medios de transporte para que se trasladen, en fin.
Hubo casillas que se cambiaron sin previo aviso, nada más aparecieron. Fue el caso de la mía, lo denuncié en las redes sociales. Yo puse un cartelón en donde iba a ser la casilla para anunciar dónde era la casilla en realidad. En fin, una serie de irregularidades que se dieron porque es muy evidente que hay una clase política de antaño del viejo régimen que no quiere que avancen los ejercicios de democracia participativa. Pero más allá de todo esto, yo pregunto, ¿cuándo antes cualquier persona había estado en la posibilidad de emitir una opinión respecto a un asunto relevante del país? ¿Cuándo en un gobierno alguien se había preocupado porque el pueblo se ha escuchado? Si algo le han criticado a Andrés Manuel López Obrador, es que le pregunte al pueblo. Ay, que porque hace consultas a mano alzada. Ahora fue una consulta constitucional y tampoco les parece. Pero lo que a mí me llena de esperanza es ese 7 millones de mexicanos y mexicanas que fuimos a votar, a expresar nuestra opinión. No es una cantidad nada despreciable. Es mucho mayor la cantidad de votantes en esta consulta popular que las encuestas amañadas que manejan los de la oposición para decir tonterías. Entonces, es un ejercicio muy bueno que además inicia una ruta rumbo a esta democracia participativa en México. Oiga,